Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio, en unos días en que hemos sido testigos, ¿no?, de un hecho histórico mundial, por supuesto, uno de los hechos más importantes, me atrevería a decir, de los últimos años, ¿por qué no también de las últimas décadas? Estamos hablando evidentemente del fallecimiento de la reina Isabel II. Hemos visto en los últimos días multitudes de personas de todo el mundo que han llegado a despedirlas ahí por estos días en particular en Londres, y queremos ayudar a entender, ¿no?, este fervor de estas multitudes en todo el mundo, ¿no?, que despiden a la soberana. Para eso estamos ya con José Manuel Cerda, él es docente de la Universidad del Desarrollo, es doctor en Historia. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos. Hola Loreto, encantado. Sí, para ayudar a entender también, ¿no?, con la distancia física, también cultural que tenemos allá para entender lo que está sucediendo en Europa. Está bien, ¿no? Yo decía, una de las noticias más importantes de los últimos años, de las últimas décadas a nivel internacional, a nivel mundial, el fallecimiento de la reina Isabel. Sí, sin lugar a duda. Basta ver la cantidad de gente que se ha congregado en las calles, basta ver los tributos que se le han dado en distintas partes del mundo, lugares lejanos, basta ver incluso países que fueron colonias del Imperio Británico, Kenia y estos lugares, ¿no es cierto?, donde hay un pasado medio complejo ahí con el Reino Unido, pero ver a la gente hablar en las calles con tanto respeto y tanta admiración por Isabel II después de 70 años de reinado, sin duda alguna, demuestra que es uno de los eventos más importantes. Y yo creo que junto con el funeral del próximo lunes y la próxima coronación de Carlos, seguramente el próximo año, van a ser los eventos televisivos más vistos de lo que va del siglo XXI. Evidentemente la monarquía despierta la atención de todo el mundo, no más allá que uno esté bajo en esos países. Pero la figura de ella en particular, desde cómo tuvo que asumir como reina, muy joven también, pero todos los eventos que hicieron que ella esté gobernando, haya gobernado durante estos 70 años, ¿no? Testigo privilegiada, protagonista también de buena parte de la historia reciente del mundo. Sí, bueno, más del 90% de la gente que vive en el mundo solamente ha conocido una reina del Reino Unido. Y eso, Loreto, es una cosa única. O sea, nosotros que estamos acostumbrados a los cambios presidenciales, todos los primeros ministros que gobiernan en otras partes del mundo, que van pasando después de 4 o 6 años, incluso los papas, o sea, papas que han durado 10 años, 15 años, 20 años, es un fenómeno político bastante único tener a un soberano 70 años en el trono. O sea, la verdad es que casi rompió un récord. El récord lo tiene Luis XIV de Francia, que estuvo en el trono 72 años. Pero la verdad es que lo que tú dices es importante. O sea, no solamente la institución monárquica, no solamente lo que significa el Reino Unido en el mundo, sino que es la persona de Isabel II, lo que ella significa para millones de personas, incluso fuera del Reino Unido, porque no hemos conocido otra reina. O sea, hemos crecido con ella, incluso personas que tiene más de 70 años, la única reina que han conocido en su vida es ella. Entonces es un libro de historia, ella misma, con los capítulos importantes de la historia mundial, y es un gran referente para muchas personas. ¿Qué podemos saber de ella? Porque dentro de las cosas que se han dicho, ¿no?, es que ella, por ejemplo, no manifestaba sus opiniones, al menos públicamente. Hay algunas señales, pero siempre se mantenía neutra, sobre todo en temas más polémicos, ¿no? Pero ¿qué podemos saber de ella más allá de la personalidad fuerte, de estar a cargo, ¿no?, de la corona, de todo lo que eso implica, con todos los acontecimientos que le tocó vivir también? Bueno, yo creo que uno ve la serie The Crown y ha Sí. estudiado un poco su vida para darse cuenta que hay muchísimo material para una persona introvertida, para una persona que no era muy carismática. La cantidad de anécdotas, la cantidad de contactos, relaciones que ella tenía con distintas personas, nos demuestran a una persona introvertida, muy sencilla, que le encantaban los perros y los caballos, ese era su gran amor. Yo creo que, por así decirlo, las salidas de libreto, las reacciones más espontáneas de la reina Isabel las vamos a tener en su cara cuando veía perros, caballos, cuando se le llevaba a las carreras a Royal Ascot, cuando hace pocas semanas estuvo en un show de caballos. Incluso hay una relación ahí con Chile, ¿no es cierto? Digamos, ese show ecuestre que se le hace hace algunos años la impacta muchísimo, y era un recuerdo que ella tenía muy fuerte de Chile. Estamos hablando de una persona que le encantaba el campo, que le encantaba caminar, que le gustaba mucho la naturaleza, que se sentía completamente ella y muy, digamos, muy auténtica cuando estaba con los animales y con la naturaleza. Alguien por ahí comentaba, ¿no es cierto?, de que los animales no conocen de títulos, ni de rangos, ni de nada, ni de jerarquía, y por lo tanto era el momento en que la reina Isabel podía ser verdaderamente auténtica. Una persona fría, no era muy carismática,
heredó en ese sentido, yo diría, buena parte de lo que fue la personalidad de su padre, Jorge VI, que era tartamudo, le costaba hablar en público, no era el caso de la reina, pero sí hay aspectos de, digamos, el espíritu introvertido que tenía Jorge VI que se transmitió genéticamente a su hija. Eh, cuando uno lo ve desde a distancia, ¿no? El tema de la monarquía, los lujos, en fin, uno se pregunta, y ha surgido mucho este cuestionamiento, incluso de algunas ex colonias británicas, ¿no? ¿Cómo mantener, por qué se mantiene la monarquía hasta el día de hoy? Algunos dicen, ojo, ahora que viene Carlos III, se rompe este vínculo de alguna manera histórica. Tú comentabas esta cifra, ¿no? De cuántas personas solamente han tenido a ella como soberana, pero ¿cómo explicamos esto de que quieran mantener la monarquía en los tiempos actuales con los gastos, con los lujos, con todo lo que se ha comentado, con los escándalos, por qué no decirlo también, ¿no? Que ello implica. Sí, bueno, voy a partir por eso. La monarquía británica, Loreto, genera 5 veces lo que gasta. Ya. Si tú lo comparas con la mayoría de los gobiernos republicanos democráticamente elegidos, están bastante mejor. O Sí, sea, por cierto. Sí. realmente mucho mejor. Generan 5 veces lo que gastan y esto es una cifra concreta, digamos, no la estoy inventando yo. Y por lo tanto, sí, pueden tener todos los lujos que quieran, digamos, aunque en verdad es una monarquía bastante austera. Lo que uno ve, Loreto, en el fondo son grandes rituales, grandes ceremonias que vienen del pasado, que hunden sus raíces en la historia y que no son necesariamente lujos de la realeza, sino que son más bien rituales en los que ellos forman parte, digamos, protagónica, y donde vemos atuendos que, bueno, obviamente a la vista parecen muy finos y todo eso, pero que son heredados, es decir, que vienen de generación en generación para los rituales de coronación, los estandartes, ¿no es cierto?, todo eso. Entonces, cuando hablamos de lujo, claro, hay que entender bien a qué nos referimos, digamos, porque bueno, hay muchos mandatarios a lo largo del mundo que han sido democráticamente elegidos y que gastan muchísimo más, digamos, de lo que gasta la monarquía británica y no generan, digamos, mucho en términos de retorno. Entonces, ese es el primer dato que quería comentar. Y no lo digo para defender a la monarquía, simplemente lo digo porque es un dato económico que Muy está importante, sí, por cierto. muy importante y Sí, está transparente, digamos. sí. ¿Cómo lo generan? A través del turismo. Bueno, tú sabes, ir a Inglaterra sin la monarquía, yo creo que perdería casi todo el turismo Inglaterra del que tiene ahora si no fuera por la monarquía. ¿Qué es lo que uno va a ver a Londres? Vas a ver el Palacio de Buckingham, vas a ver el Castillo de Windsor, vas a ver, ¿no es cierto?, Hampton Court, vas a ver edificios que pertenecen a la monarquía. Y el hecho de que la monarquía esté viva, a diferencia de Francia, que es una monarquía que ya murió hace más de 200 años, le da una magia especial. O sea, la gente es consciente que está entrando a un castillo que está habitado por una persona, quizás no en ese momento, pero que es una historia viva. Eso es lo primero que te quería decir. Desde el punto de vista político, la monarquía ha sobrevivido porque está por sobre la política contingente. Mira la cantidad de primeros ministros que han pasado de distintos colores políticos en el Reino Unido, y la reina da un sentido de estabilidad en ese sentido, un sentido de proyección, de política pública a largo plazo, ¿no es cierto? Porque efectivamente es la cabeza del Estado, a diferencia del primer ministro que es la cabeza del gobierno. Nosotros a veces nos cuesta entenderlo, no hacemos esa separación, por ejemplo en Chile y en la mayoría de las repúblicas democráticas, porque el Estado y el gobierno están encabezados por la misma persona. Pero en Europa, y sobre todo digamos, en estas monarquías, la cabeza de Estado, a la que se le encomiendan, ¿no es cierto?, esas miradas de largo plazo, la política exterior y todo eso, dura mucho tiempo, por lo tanto puede desarrollar efectivamente políticas de largo plazo, a diferencia de la cabeza de gobierno, que es democráticamente elegido. Reino Unido es una democracia súper sólida, muy de larga tradición. Entonces se valora mucho esta armonía política, que a veces ha tenido tensiones, evidentemente, entre la cabeza de Estado, que es el monarca, y la cabeza de gobierno, y que para el Reino Unido le da una estabilidad impresionante. O sea, yo siempre lo comento, los críticos de la monarquía tienen que tener presente la estabilidad política que ha tenido el Reino Unido en los últimos 60, 70 años, una estabilidad política que ya la quisieran muchos países con repúblicas democráticas, digamos. Entonces, ese es un poco el segundo punto. Y el tercer punto que te quiero hacer de muchos otros, Loreto, es el tema cultural. La monarquía es un vínculo de un pueblo con su pasado. No solamente de la aristocracia, de la nobleza del Reino Unido. Tú viste que en las calles están personas de todas las regiones del Reino Unido, de todas las situaciones socioeconómicas. De todas las edades Allí también. de todas las edades, exactamente. Entonces, ¿cómo te explicas eso? A ver, si la reina también es cabeza de una nobleza, una cosa que parece muy arcaica. Bueno, precisamente porque es el vínculo de un pueblo con su historia. Es identidad. O sea, cuando las personas ven pasar el féretro de la reina, no están viendo pasar el féretro de una persona, están viendo pasar la historia de su país frente a sus ojos. Una cosa que a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pero es así.
Es ese vínculo con su pasado, con su historia, con esa línea de reyes, de soberanos que vienen de hace 1000 años. O sea, hoy día en la mañana cuando veíamos, ¿no es cierto?, pasar el féretro desde el Palacio de Buckingham al Salón de Westminster, frente a nuestros ojos pasaron 1000 años de historia, que se actualizan frente a las miradas de personas que, como tú decías, son de todas las edades, de todos los colores políticos. Entonces, estas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de criticar a la monarquía, que está perfectamente bien, pero sin prejuicios. O sea, mirarla, digamos, de frente, como digo yo. Y cuando veíamos estos 1000 años de historia, también veíamos al actual rey, ¿no? A Carlos III. Tú decías que la reina da esta estabilidad. ¿Qué va a pasar con él? Porque ya hemos visto algunas naciones que están diciendo, ojo, nosotros teníamos a ella era nuestra reina. Había un hashtag por ahí también que decía, no es nuestro rey, algo así, creo que se daba las informaciones de la prensa internacional también. ¿Qué podría pasar en ese sentido, con el sentido de pertenencia de aquí a los próximos años, el próximo monarca, el rey Carlos III? Sí, yo creo ahí, Loreto, que hay que hacer una gran diferencia entre la Commonwealth y el Reino Unido. ¿Ya? Creo que son dos fenómenos políticos muy distintos. Una cosa es cómo Carlos III logra mantener una cohesión dentro del Reino Unido. Y ahí la clave, te lo digo como primicia, esto, yo soy historiador, trabajo con el pasado, no con el futuro, pero la clave es Irlanda del Norte. Yo creo que Irlanda del Norte es probablemente de las naciones del Reino Unido la que tiene una intención más avanzada de independencia y autonomía total respecto al Reino Unido. No te digo que va a pasar mañana, ni pasado mañana, pero si tú me preguntas, yo creo que el siglo XXI no se va a terminar sin una Irlanda unida. O sea, yo creo que Irlanda del Norte va a pasar en algún minuto a ser parte de Irlanda del Sur, digamos, de la Irlanda completa. ¿Por qué? Bueno, porque el tema religioso ya no es tan importante, y lo que dividía fundamentalmente a los irlandeses del norte de los irlandeses del sur es el protestantismo y el catolicismo. Como la religión hoy día no es tan importante en la vida de las personas, ya tú estás sacando un obstáculo para que Irlanda vuelva a ser una, como lo fue hace muchos siglos. Entonces, ojo con Irlanda del Norte. Además que la relación de la monarquía británica hoy día, de los monarcas con Irlanda del Norte, no es tan cariñosa, no es tan cercana como lo es con Escocia y con Gales, ya que son, yo diría, una parte mucho más integral del Reino Unido desde el punto de vista cultural, ¿eh? No digo desde el punto de vista político, porque son tan en igualdad de condiciones. Entonces, ahí tú tienes un primer desafío de Carlos III de mantener la cohesión del Reino Unido, y vamos a ver los gestos que él va a tener digamos, en los próximos años con Escocia. ¿Para qué decir? Digamos, la reina se murió en Escocia, el cortejo fúnebre estuvo en Escocia antes que en Inglaterra, es decir, hay un guiño ahí muy importante. Eso es una cosa, Loreto. La otra cosa es la mancomunidad, o sea, lo que es, digamos, Jamaica, ¿no es cierto?, los países del Caribe, algunos países de África. Antigua y Barbuda, que ya se ha manifestado. Correcto, exactamente. Son países que mantienen una relación distinta con el Reino Unido, distinta con la monarquía. Es una relación, yo diría, de bastante cariño, de bastante aprecio. Hay una historia en común, es una historia un poco compleja en algunos episodios, en otros episodios es una historia muy feliz, de mucha integración. Y yo sospecho, tú lo mencionaste, ¿no es cierto?, con respecto a ese país del Caribe, yo sospecho que hay varios países que en los próximos años van a iniciar procesos de consulta, procesos de avance autonómico en la Commonwealth, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que ese va a ser el caso. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago, ¿es absolutamente perentorio que el monarca, o es la prioridad realmente del monarca, que un país como Barbados o Jamaica, con todo respeto lo digo, ¿no es cierto?, siga siendo parte de la mancomunidad? No. O sea, lo primero que tiene que hacer el monarca es procurar su estabilidad interna, procurar ordenar su familia, que ojalá no haya más escándalos, mantener la imagen de la monarquía muy fuerte en el Reino Unido. Después preocupémonos de los otros países. Yo me atrevería a decirte que si la mancomunidad se va desintegrando, lo que va a provocar eso es que va a provocar una mella en la influencia que históricamente el Reino Unido ha tenido en el mundo, desde la época de la reina Victoria con, ¿no es cierto?, todo el tema colonial y el imperio. Pero yo creo que digamos, el desafío principal desde el punto de vista político, estoy diciendo, ya podemos hablar de Camila y todo eso, pero desde el punto de vista político es mantener internamente digamos, la posición de la monarquía en el Reino Unido y la cohesión de las distintas naciones que componen el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda. Con respecto al Reino Unido también han salido datos, encuestas tremendamente interesantes que vamos a seguir conversando después de esta pausa con José Manuel Cerda, docente de la Universidad del Desarrollo, doctor en Historia. Breve pausa y ya seguimos con esta tan entretenida conversación. Bio Bio,
La radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Seguimos conversando con José Manuel Cerda, docente de la Universidad del Desarrollo, doctor en Historia, a propósito del fallecimiento de la reina Isabel II, lo que ha sido su legado, su historia y, por cierto, también lo que viene. José Manuel, estábamos hablando de la Mancomunidad de las Naciones, ¿no? Lo que viene de aquí en adelante, lo que puede suceder después de estos 70 años de corona, ¿no? De la reina Isabel. Se me quedó en el tintero porque veíamos varias reacciones cuando falleció la soberana, ¿no? La reina, por ejemplo, países como Canadá, ya se introdujo absolutamente afectado. Los habitantes también de distintos países más grandes también, ¿no? Con una relación muy, muy importante, un vínculo emocional con la reina también que lo vimos plasmado en las imágenes que nos llegaban desde, insisto, distintos países. Mencionaste que ese grupo de países que no hemos hablado, que son Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que tienen una relación muy especial con el Reino Unido, porque ellos no tienen la misma relación que los de la Mancomunidad. Los de la Mancomunidad tienen una autonomía plena, o sea, hay países, digamos, que pertenecen a la Mancomunidad y digamos, tienen una relación, podríamos decir, diplomática especial con el Reino Unido, pero tienen plena autonomía. No es el caso de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, cuya cabeza de Estado, que la gente que nos está escuchando lo encuentra increíble, sí, es el monarca. Es decir, la cabeza de Estado de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, por cierto, países muy desarrollados y con unos estándares sociales y democráticos altísimos, digamos, digamos, mucha gente quiere emigrar a estos países. Bueno, hay que recordar que son países que tienen muchísima autonomía a través del gobierno. En este caso los primeros ministros de cada uno de esos países actúan con una libertad prácticamente total, pero la cabeza de Estado es el soberano. De hecho, hay un episodio del año 74, el gobernador general, que es el representante de la reina en Australia, por ejemplo, destituyó al primer ministro ante una crisis, digamos, insalvable desde el punto de vista político. O sea que el monarca no hace nada, no interviene nunca, pero cuando interviene lo hace de manera decisiva, a través de su gobernador general. Y por eso que Justin Trudeau, ¿no es cierto?, y en Australia el cariño hacia la reina es tremendo, porque es su cabeza de Estado, a diferencia de los países miembros de la Mancomunidad. Van a cambiar los billetes en esos países, van a cambiar las monedas, ¿no es cierto? Ustedes ven la cara de la reina en las libras esterlinas o, digamos, en el dólar australiano, por así decirlo. Eso va a cambiar, evidentemente. La cara del soberano va a ser la cara de Carlos III, es uno de los tantos cambios que va a suceder, y te demuestra también, Loreto, el impacto mundial que tiene la muerte de Isabel II. Hablábamos también de lo que va a pasar en el Reino Unido también, ¿no? En Gran Bretaña habían unas encuestas que alcancé a ver, por ejemplo, si creen que Carlos va a ser un buen rey. En marzo, el 39% de los encuestados decían que sí, y en la última encuesta que salió subió un 63% la evaluación, ¿no?, del pueblo británico. Sí. Aparentemente está mejorando en la monarquía, algo tú mencionabas también, por ejemplo, varios episodios, escándalos, Camila, los hijos que peleados, que se fue a vivir a Estados Unidos, bueno, en fin. Pero aparentemente está aumentando la visión positiva que tiene el pueblo con respecto a Carlos, al rey Carlos hoy día. Sí. Lo que pasa, Loreto, es que está aumentando por dos razones. La segunda te va a hacer reír un poco, pero la primera es que, digamos, teniendo conciencia Carlos III que se acercaba a la muerte de su madre, de su mamá, vas a ver, tenía una noción, ¿no es cierto?
empezó a tomar una serie de acciones respecto a su relación con Camila, respecto a las fundaciones. Hay que recordar que Carlos encabezaba 400 fundaciones. Ahí está en parte, Loreto, lo que yo te decía de lo que genera económicamente la monarquía. ¿A qué se va? Se va a caridades, a fundaciones, a causas benéficas. Por eso que la monarquía también es tan popular, porque gran parte de lo que genera no se va al bolsillo de los miembros de la realeza, sino que se va a apoyar todas estas causas que tienen mucho apoyo mundial, digamos. Así que eso digamos, ya lo quisiéramos en varios gobiernos que funcionara así, ¿no es cierto? Que lo que te genera el líder político pueda encauzarse a causas benéficas y todo eso. Entonces, efectivamente ha ido subiendo. Pero la segunda razón que te va a hacer reír es porque no tienen otra. Porque si va a ser el rey, si tú sabes que la monarquía es la cara visible del Reino Unido ante el mundo, que una reina tan popular y tan querida como la reina Isabel II está a punto de morirse y que no te queda otra que aceptar al monarca que viene, evidentemente que la subida de popularidad también se explica en esos términos. ¿Me entiendes? O sea, estoy siendo un poco cínico, pero que se entienda. O sea, cuando en el Reino Unido saben que el futuro monarca va a ser Carlos III, no es del todo conveniente, ni es muy bueno para el espíritu nacional, ¿no es cierto?, para esa identidad, para lo que el Reino Unido proyecta al resto del mundo. Fíjate que la monarquía es la cara visible del Reino Unido. O sea, es el día, bueno, puede ser el fútbol, pueden ser también otras cosas, digamos, pero no hay cosa más identificadora del Reino Unido que la monarquía. Entonces, cuando tú, como británico, sabes que el que viene en la línea de sucesión es Carlos III, aun cuando no te caiga muy bien, aunque no... Claro, vas a apoyarlo, porque apoyar a Carlos es apoyar al Reino Unido. Apoyar a Carlos es apoyar la presencia y la influencia del Reino Unido en el mundo. Apoyar a Carlos es apoyar a la monarquía como institución y, por lo tanto, la estabilidad y todos estos beneficios que la monarquía le trae a la nación. Entonces, ese es un poco un análisis un poco extraño, ¿no es cierto?, que yo estoy haciendo ahora, pero claro, la monarquía no se rige por la democracia y, por lo tanto, si sabes que va a estar este monarca, bien le vale a los británicos, digamos, mostrar un apoyo, y ese apoyo, Loreto, es el que yo creo que también se ha ido manifestando en las encuestas, ¿no es cierto? Que la gente sabe, Carlos va a ser... Mientras está la reina, no importa pegarle a Carlos, ¿no es cierto? Claro. Mientras está la reina Isabel II, tú puedes decir, ¿apoya? ¿Qué porcentaje de apoyo tiene la reina Isabel II? Bueno, tiene un 75% y Carlos 30%. Bueno, ningún problema, porque ella es la monarca, ella es la cara visible de la monarquía. Pero cuando ella ya no está, no es tan bueno para el Reino Unido que Carlos tenga un 30% de aprobación. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que también en los últimos meses, digamos, el incremento en la popularidad de Carlos también viene de la mano de una aceptación, digamos, en este sistema, de quién es su rey, digamos. Claro, un respeto hacia la corona, básicamente. ¿Y el rol de Camila? Exacto. Camila, bueno, lo de Camila es súper interesante, porque cuando Camila se casó el año 2005 con Carlos, después de una enmienda muy importante, muy significativa que se hizo el año 2003, que regula los matrimonios de la realeza, ¿no es cierto?, el permiso que tiene que tener el monarca para casarse, con quién puede casarse, la religión de la persona con la que se va a casar, todo eso cambió en 2003, después de 200 años prácticamente. Y el 2005, 2 años después, es como si se hubiese hecho la medida de ellos, ¿no es cierto? Se casan de una manera muy solapada porque coincidió justo con la muerte de Juan Pablo II, entonces nadie se dio cuenta. Y se casaron en el 2005 en una ceremonia, como te digo, muy privada y muy, digamos, muy austera. Y desde ese momento se dijo que Camila iba a ser princesa consorte en su momento. O sea, que cuando fuera coronada junto con Carlos, porque ya se casaron, entonces ya esto se venía, digamos, iba a ser tratada como princesa consorte para no, digamos, molestar la memoria de Diana, ¿no es cierto? O sea, como para que los británicos no, digamos, no pensaran mal de Camila, ¿no? Claro. No le quitara el puesto, por así decirlo, a Diana. Pero el 6 de febrero de este año, como si la reina ya supiese que se iba a morir, esto es impresionante, me tocó comentarlo en la prensa también hace unos 8 o 9 meses, la reina dijo 2 cosas muy interesantes, en un discurso muy corto, de su jubileo. Recuerda tú que el jubileo, Loreto, ellos lo celebraron en junio por un tema de clima, sí. Pero en verdad el jubileo de la reina se cumplió el 6 de febrero de este año, cuando se conmemoraron los 70 años de la muerte de su padre, Jorge VI. De 1950. La reina dijo lo siguiente, dijo, es mi voluntad, como se expresan los monarcas, ¿no es cierto?, de una manera tan delicada, no son matones los monarcas, se expresan, es mi voluntad, no es un decreto, esto no es absolutismo, que Camila sea en su momento considerada reina consorte.
Mira cuando lo dice el 6 de febrero del año en que se muere. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la reina? Le está pavimentando el camino a Camila y le está endosando buena parte de su propia popularidad. O sea, es un acto de generosidad tremendo de la reina diciendo, oye, la monarquía debe prevalecer, como lo dice la serie The Crown, sobre las personas, sobre los gustos, sobre las preferencias personales. La monarquía debe prevalecer. Y en este sentido, aunque Camila no sea tan popular, es mi voluntad, dice la reina, que ella sea tratada como reina consorte. Y hace una cosa que también pasó desapercibida. Todos los medios de comunicación se centraron en lo primero. Pero yo que estudio la época medieval, me centré más bien en lo segundo. Y es que en lo segundo la reina la declara como miembro de la Orden de la Jarretera, o la Orden de la Banda. ¿Ya? Pasó completamente desapercibido. Pero tú sabes, Loreto, que la Orden de la Banda es la orden más noble, más antigua, más ancestral, a la que pertenecen prácticamente los miembros de la realeza, los más importantes, y algunos otros personas distinguidísimas. O sea, es la orden de mayor prestancia, más importante. Es clave. Esto lo hizo la reina, no para nosotros, los que vivimos en el resto del mundo. Lo hizo como un guiño dentro del Reino Unido. La nombró miembro de la Orden de la Banda, que tiene muy pocas mujeres, como diciendo, bueno, si no les quedó claro lo que les dije al principio, de que quiero que sea tratada como reina consorte, a mayor abundancia la voy a nombrar miembro de la Orden de la Jarretera, que tiene además su sede principal en la capilla de San Jorge, del castillo de Windsor, donde va a ser sepultada la reina Isabel II este lunes que viene ahora. O sea, lleno de simbolismo. O sea, un discurso que duró 5 minutos, pero que realmente remeció todo porque fue muy sustantivo lo que la reina hizo respecto a Camila. Literalmente una serie de Netflix, lo que estamos escuchando, también lo que hemos visto. Total. Tengo una cantidad de preguntas que se me quedan en el tintero, se nos va la hora, pero justamente preguntarte por el funeral, ¿no? Que vamos a ser testigos el 19 de septiembre. Detalles, porque todo está lleno de detalles, de protocolos, de cosas que nos han llamado la atención. Si pudieras comentarnos un par de estos detalles que tenemos que tener mucho ojo y que nos van a llamar muchísimo la atención de lo que suceda en los próximos días. A ver, yo creo que lo principal es que el funeral es un preludio de la coronación. Yo diría, Loreto, que el gran evento, las personas obviamente están hoy día centradas completamente en lo que es el luto, es un gran personaje histórico la reina Isabel II y todo el mundo está pensando en lo que va a ser su funeral. Pero ojo con esto, yo lo he manifestado en varios medios de comunicación. El próximo año vamos a tener el rito más sublime, más impresionante, independiente del monarca, independiente que sea Carlos III, lo más importante, lo más central, el momento cúlmine de la monarquía británica, que es una monarquía que fascina, o sea que estoy hablando del rito que ya, digamos, es la cúspide máxima de la expresión simbólica de la monarquía, es la coronación. Vamos a tenerla el próximo año, probablemente también en algún momento primaveral o del verano, para tener buen clima en Londres. Entonces, lo que yo le digo a la gente que nos está escuchando, fíjense bien en todos los detalles de este funeral que va a durar varias horas en la abadía de Westminster, porque ahí también en la abadía de Westminster se va a producir la coronación. Y por lo tanto, lo que vamos a ver, Loreto, el lunes es un preview, por así decirlo, es un preludio, voy a decir una palabra con mucho respeto, es una especie de aperitivo, sé que estamos hablando de un funeral, pero para que me entiendan desde el punto de vista simbólico, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la coronación del próximo año, que va a ser un evento de júbilo, ¿no es cierto? Se inaugura bueno, el reinado ya partió, pero es la inauguración más simbólica, ¿no es cierto?, de un reinado. Y de hecho se demoran mucho en organizarla precisamente por eso, porque tienen que vivir el luto de manera muy consciente, para poder ya pasar a otra etapa, una etapa de júbilo, de recepción, de felicidad máxima del reino, como es el ascenso al trono de un monarca. Entonces hay que fijarse, digamos, en el cortejo. ¿Quiénes van a participar en ese cortejo? Hay que fijarse, Loreto, en todas las manifestaciones religiosas. Hay que acordarse que Carlos ya ha manifestado un ecumenismo, pero claro, es también cabeza de la Iglesia Anglicana. Entonces, cuidado ahí, ¿no es cierto? Porque es ecuménico, él dice que va a defender todas las religiones, digamos, como se practica en el Reino Unido, pero él es cabeza de una iglesia. Sí. Entonces, ahí hay un gran desafío para él. Y ese gran desafío también se va a manifestar, se va a empezar de alguna manera a manifestar en este ritual del lunes, que es el ritual no de él, sino que de su madre, pero claro, su madre está fallecida, o sea que ella también ha dispuesto muchas cosas respecto a lo que va a pasar el lunes, pero está fallecida, digamos, no puede opinar sobre su propio funeral. Entonces, atento a los gestos religiosos del funeral, porque de alguna manera van a ir marcando la pauta de lo que va a ser la postura religiosa de Carlos frente a las otras religiones del Reino Unido y como defensor de la fe y su cargo. Atentos al cortejo. Quienes componen el cortejo.
los miembros de la realeza, ¿cómo están? ¿No es cierto? Hoy día veíamos a Harry y al príncipe Andrés sin sus atuendos militares, sin uniforme, porque uno renunció voluntariamente, al otro lo obligaron un poco por los escándalos. Como dices tú, son miles de detalles, porque son años, miles de años de acumulación de tradiciones y ritos. Entonces, el cortejo, los gestos religiosos, los estandartes, va a estar la reina con la corona imperial de Estado sobre su féretro, va a estar el cetro, que es otro objeto que se entrega en la coronación, va a estar el orbe, que son símbolos del poder y la autoridad de la monarquía. Entonces, son miles y miles de pequeños gestos simbólicos que te representan lo que la monarquía es, te representan tu identidad y te explican, Loreto, por qué hoy día hablamos de la monarquía británica y de ninguna otra monarquía de Europa, excepto la de España, que nos interesa un poco porque fue parte de nuestra historia, pero no se habla de los reyes de Bélgica, no se habla de los reyes de Holanda, nunca hablamos de los reyes de Dinamarca, Suecia y Noruega, siempre hablamos de la monarquía británica. ¿Por qué? Porque es una monarquía que tiene identidad. ¿Y cómo se manifiesta esa identidad? Lo vamos a ver plenamente el día lunes en cada uno de esos detalles tan cuidados y tan tradicionales y que son tan estéticos además, porque la gente dice, me gusta lo que veo, no tiene nada que ver conmigo, pero me parece que está bien hecho, que está bien cuidado. Es tremendamente atractivo. José Manuel Cerda, docente de la Universidad del Desarrollo, doctor en Historia, muchísimas gracias por esta conversación acá con BioBio. Muchas gracias, Loreto, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Y muchas gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí en todas las distintas plataformas de la radio. Hasta pronto.